quiero partir este mensaje con una historia, ¿ya? Quiero que pongan mucha atención. Ahí usted ve dos varones conversando, ¿cierto? En su libro Terminando Fuerte, porque lo importante de la vida cristiana no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. En su libro Terminando Fuerte, el autor Stephen Farrar cuenta la historia de una conversación que un joven que está ahí, que recién terminaba la universidad, tuvo con su futuro suegro. Ya estaba ahí haciendo sus procesos de conquistar a su esposa y habla con el papá de la esposa, su futuro suegro, el doctor John Beck. El doctor John Beck era un ministro del Señor con mucha experiencia y él compartió con su futuro yerno algunas lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Ponga mucha atención. Le dijo al joven de 20 años que aproximadamente tan solo uno de cada 10 hombres que comenzaba a servir al Señor a tiempo completo había perseverado hasta los 65 años. 1 de 10. Este joven impactado se fue a su casa, tomó su Biblia, él amaba a Dios, y en una página en blanco escribió los nombres de los que él conocía, 24 jóvenes que ardían en ese momento de pasión por el Señor. Lo anotó en su propia Biblia, en una página en blanco, para hacer realmente esta prueba, ¿no?, que le había comentado su suegro. Y más tarde, este mismo joven relató que cuando él llegó a los 53 años, de esos 24 nombres que él había apuntado de hombres, no especifica si habían mujeres, me imagino que sí también, que ardían por el Señor, tan solo 3 no había tenido que tachar. Tan solo 3 a los 53 años de esos 24 habían perseverado. Esto es una tremenda advertencia para todos nosotros, ¿sí? Los matemáticos, quiere decir que 1 de cada 8, en el caso de la lista de este joven, perseveraron. Algo muy, pero muy similar a lo que su suegro, un ministro del Señor, le había contado tiempo antes. Qué triste realidad, y eso es un tremendo llamado a atención para nosotros acerca de qué. De que lo importante no es cómo comenzamos la carrera cristiana, sino que lo importante es terminar y terminar bien. Pedro, por supuesto, ya hemos conocido quién es Pedro, sabía esta realidad, ¿no? Se la reitero, lo más importante no es cómo comenzamos, lo más importante es cómo terminamos la carrera. Porque es muy triste saber de muchas historias que han caído después de llevar muchos años. Imagínense, con toda una carrera el Señor recorrida, caer al final debe ser muy triste, ¿no? Por eso este mensaje tiene por nombre: recordemos lo más importante. ¿Qué será lo más importante? Bueno, lo vamos a ir viendo en la medida que nosotros vayamos avanzando en este mensaje. Les decía que esto es extremadamente importante para esta generación, nosotros, a la que ni siquiera, me estoy refiriendo a nivel mundial, ¿no? A esta generación no le gusta escuchar la palabra pecado. Muchas iglesias han dejado de predicar la palabra pecado, ¿no? Y eso es tremendamente grave, ¿no? Porque preferimos pensar de nosotros que somos personas buenas, ¿cierto? Pero nosotros debemos tomarnos en serio la responsabilidad que tenemos en la vida cristiana. ¿Y sabe qué otra cosa necesitamos tomarnos en serio? El peligro de extraviarnos. No estamos exentos de extraviarnos. Y eso es lo que está tratando de hacer Pedro con los oyentes en ese tiempo, ¿no? Pedro estaba angustiado, cargado e incluso enojado por lo que vamos a ver más adelante, porque ciertos impostores se estaban infiltrando en la iglesia del Señor. ¿Qué quiero tocar antes que partamos por el 12? Quiero tocar el 14. Porque es importante, porque dice el apóstol Pedro: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado el Señor Jesucristo. La razón por la que Pedro estaba tan preocupado, tan angustiado de hacerle saber esta verdad a la gente, es que él estaba a punto de partir. Imagínense qué haría usted si estuviera a punto de partir. ¿Qué haría yo si estuviera a punto de partir? Yo creo que haría exactamente lo mismo que hizo el apóstol Pedro. Le diría la verdad, aún con más ahínco, aún con más profundidad, con más pasión, si fuera necesario, con lloro, a la gente, para que comprendiera la necesidad de realmente volverse al Señor y buscarle, y el peligro que tiene extraviarse en la vida cristiana, ¿no? Entonces, él estaba a punto de morir, y él les deja este mensaje sabiendo que les quedaba poco de vida, ¿no? Y dice el versículo 12:
Por eso siempre, como parte diciendo, fíjense porque este mensaje se llama recuerden lo más importante. Miren cuántas veces Pedro le dice a la gente que recuerden lo que ya han aprendido, pero que recuerden lo más importante. Sí, no cualquier cosa. Es bueno recordar todo, ¿no? Pero es bueno recordar lo más importante. Dice el 12, por eso siempre les recordaré estas cosas. Me siento en cierta medida identificado con Pedro, ¿no? La labor del pastor es repetir y repetir y repetir las cosas. Y siempre le he dicho a varios, se van a reír, pero les digo lo mismo a todos, así que nadie se siente identificado. A veces el pastor es el papel del malo, ¿no? Porque tiene que repetir, repetir, exhortar, animar, amar, acompañar, pero siempre estar diciendo la verdad que muchas veces no queremos escuchar, ¿no? Y qué triste saber esta realidad que en muchas iglesias, como la gente no quiere escuchar pecado, ya no se predica la palabra pecado. Qué triste. ¿Qué diría el Señor de su iglesia si en su iglesia no se predicara la palabra pecado? Sería muy triste porque si no predicamos la palabra pecado, entonces no tiene sentido que prediquemos de la cruz, ¿cierto? Bueno, volvamos al versículo 2. Entonces les dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Cuidado cuando nosotros digamos, porque eso yo lo he escuchado mucho en media cristiana, el tema que tocamos hoy día yo ya me lo sabía. No puede haber una declaración más orgullosa, ¿cierto? Y carente de humildad que decir eso. Cuidado cuando en nuestra vida pensamos eso, ¿cierto? Es que el tema que dio Alejandro la semana pasada yo ya me lo sabía, como que, ¿cierto? Pero cuidado porque los que casualmente dicen me lo sabía, se caen en cosas, pero que uno dice, ¿cómo es posible que esta persona, ¿cierto?, haya tomado esta decisión? Por su orgullo. Entonces, cuidado, por eso Pedro dice, no importa que alguien que aquí se haya leído la Biblia entera, no importa que alguien se sepa la Biblia mejor que yo, no tengo rollo con eso, al contrario, me desafía alguien que sepa la Biblia mejor que yo. Pero ¿sabe qué es importante? Nunca menospreciar cuando hay un tema que aparentemente yo me lo sé, o una palabra que yo aparentemente me lo sé, y yo desprecio esa palabra porque digo, otra vez se va a hablar de esto. Eso es uno de los engaños que el diablo comete, por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan, y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, antes de morir, Pedro, estoy tan acostumbrado a hablar del apóstol Pablo, el apóstol Pedro se siente obligados a recordarle lo esencial. ¿Qué cree usted que es lo esencial que nosotros tenemos que recordar hasta el último día de nuestra vida? No me lo diga, sino quiero que esté bien atento y atenta a lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir que conocemos eso esencial, que aprendimos a lo mejor al comienzo de una vida cristiana. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vamos evidenciando con nuestra vida que se nos olvida, y esa es la razón por la que muchos caen en la vida cristiana. No es casualidad que estos hombres de Dios tiempos completos, ¿cierto? Poquitos hayan terminado a los 65 años. Algo se les olvidó. No es casualidad que esta lista de 24 jóvenes, él empezó a tachar con mucha tristeza y quedaron solamente 3. Se les olvidó lo más esencial de la vida cristiana. ¿Qué es eso? Es lo que vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en este tema. Entonces, los lectores de la carta, recuerden que esta carta no está escrita a una iglesia específica, ¿ya? En este caso no. Pedro está escribiendo un conjunto de cristianos, pero no una iglesia específica, ¿no? Por tanto, también podemos tomarla para nosotros, como cualquier otra carta de la Biblia. E incluso les dice que estaban confirmados en ella, pero no había una garantía de que siempre la recordarían y la aplicarían. Eso es lo más importante. Si pueden apagar un micrófono ahí, por favor, ¿no? ¿Qué quería lograr Pedro? La respuesta se halla en la idea que se repite en 2 de Pedro 1, 12, 13 y 15. ¿Cuál es? Recordar. No se olvide esa palabra 3 veces. Recordar, recordar y recordar. ¿Por qué es bueno que a usted se le desafíe siempre a que usted enseñe la Biblia o le haga el curso básico a otra persona? ¿Por qué cree usted? Porque usted al hacerle el curso básico a otra persona, ¿qué está haciendo? Recordando las raíces de lo que aprendió. Y eso es muy bueno para usted. Que las recordara todos los días si quiere, aunque se las sepa. Por eso es muy bueno que nos desafiemos a enseñarle la Biblia a otra persona, porque eso nos lleva a recordar lo que un día aprendimos y que seguramente se nos olvidó, ¿no? Y es lo más importante, lo esencial de la vida cristiana. Mire como el 13, otra vez, dice el apóstol Pedro, recordar, ¿no? Además, considero que tengo la obligación, yo también, ¿sí? Considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo.
Dios mío, qué hinchador, repetitivo y insistente el Alejandro Gandolfi. Qué insistente es la Yanna. El apóstol Pedro le dice, ¿saben qué? Delante de Dios considero que tengo la obligación de hacer esto con ustedes. De refrescarles la memoria toda la vida, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Qué hermoso cuando una persona reflexiona y haya cosas distintas cuando está a punto de morir, ¿cierto? Claro. ¿Y qué dice en el 15? Mire la repetición. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ¿quiere dejar un legado de qué? Ustedes puedan recordar otra vez estas cosas en todo tiempo. Nunca menosprecie un mensaje. Nunca menosprecie una palabra. Yo lo he escuchado eso, ¿sí? Y yo también creo que cometí el error en mi vida, por eso siempre le he dicho y les cuento mis errores para que ustedes no lo cometan, ¿no? Pero nunca diga eso, ni privadamente ni públicamente. Lo que se nos compartió en tal reunión yo ya lo sabía. Uy, Dios mío, que Dios tenga misericordia de una vida que piensa con tal arrogancia. No, Señor, gracias porque tú me estás recordando algo que ya sabía. Pero a veces se me olvida, ¿no? Se me olvida, ¿por qué? Porque lo evidencio con mi propia vida. Hijos de Dios, nunca menospreciemos el recordar, aunque sea lo más básico. Si yo le contara qué estudiamos y qué predicamos entre los tiempos completos, ¿usted cree que es una enseñanza sublime, muy elevada en lo espiritual? No, muchas veces son temas muy básicos. Y eso habla de la humildad que tenemos que tener los pastores de aún entre nosotros, de estudiar temas básicos, porque no se nos tiene que olvidar lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a descubrir casi hacia el final? También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan, ¿qué? Recordar estas cosas todo el tiempo. Lamentablemente, ¿cierto? Y me incluyo en todo esto, muchos creyentes de hoy no somos conscientes de lo esencial que es recordar. ¿Usted recuerda la cita 1 del CB? ¿Recuerda cuando recién se le explicó el Evangelio? ¿Recuerda las disciplinas de la vida cristiana? Uno dice, no, pues porque no las hago. Ahí está y dice, no, es que ya me sé el CB. Sí, pero ¿dónde están las 5 vías de alimentación? ¿Lees la Biblia? ¿Estudias la Biblia? ¿Oyes la Biblia? ¿Examinas la Biblia? ¿Memorizas la Biblia? ¿Meditas la Biblia? Uy, se me había olvidado. ¿Ve que es importante recordar lo esencial? ¿Ve que es importante ir a lo básico del cristianismo? Y esto es muy bonito porque desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que la palabra de Dios nos insta a lo mismo. Quiero retrocederme harto, ¿no? Deuteronomio 4:9, Moisés, después de vagar 40 años por el desierto con el pueblo de Israel y a solo semanas de cruzar el río Jordán, expresa esto. ¡Qué tremendo! Pero tengan cuidado, le dice al pueblo de Israel. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Presten atención, ¿no? No es que yo me quiera meter en la vida de alguien, pero me siento en la obligación, como dice Pedro, de rogarles que estén atentos a la predicación de la palabra, ¿no? Sobre todo a los que no tienen sus cámaras prendidas. Nunca se ponga a hacer otra cosa cuando usted escucha la palabra de Dios. No comete ese error que el diablo le hace. Nunca se ponga a planchar, nunca se ponga a conversar, nunca se ponga a cocinar, porque el diablo le está metiendo el gol. ¿Para qué? Para que usted justamente no escuche lo que Dios tiene que hablarle, ¿no? Siempre tenga esa devoción, porque la devoción la mostramos en la vida privada, ¿cierto? Yo podría estar con cámara o sin cámara, pero Dios sabe dónde tengo mi corazón. ¿No estoy escuchando a mi Señor? O pienso que el Señor es como prender la radio en FM, ¿cierto? Y entonces el Señor no se va a crear de eso. Moisés les dice, cuidado, recuerden las cosas, presten atención, presten atención, presten atención. No las aparten de su corazón mientras vivan, ¿no? Porque así suele suceder con nosotros. Y además, ¿qué les dice? Enséñalas a sus generaciones, a sus hijos, ¿no? Por eso es que el autor de Proverbios, este es uno de los versículos que más me gusta de la Biblia, porque si lo comprendiéramos en su dimensión, sería distinto, ¿no? Él nos advierte exactamente en nombre del Señor. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y dice otra versión, sobre todas las cosas. No olviden mis palabras ni te apartes de ellas. Piense de cuánta palabra de Dios nos hemos olvidado todos nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos una actitud de prestarle atención al Señor. Estaríamos con un cuaderno, con un lápiz, ¿cierto? Anotando eso, repasándolo en la semana. Poniéndole atención al Señor, guardándolo, grabándolo. Como me dijo alguien, me pidió los videos porque él quiere descargarlos y verlos. Bueno, gloria a Dios, pero eso es. Quiero poner atención a lo que Dios me habla. No que mañana sea martes y digo, uy,
me olvidé de lo que se predicó ayer. Eso es lo que Dios no quiere, que se nos olviden las cosas. ¿Cuánta palabra de Dios hemos recibido? Dígame. ¿Cuánta instrucción, cuánto consejo, cuánta sabiduría? Mucha, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que no recordamos. ¿Qué dice el 1 Corintios? Ahora sí el apóstol Pablo. No es que me guste más, son iguales, pero como él escribió 13 cartas, lo citamos más. Mire, acerca de Israel, ¿qué está diciendo? Ojo, ponga atención. Estas cosas le sucedieron a ellos, los del Antiguo Testamento, como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, los del Nuevo Testamento, o posterior al Nuevo Testamento. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos el fin de los tiempos, a nosotros, hijos de Dios. Exactamente a nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad poner atención, ¿cierto?, a lo que se nos está hablando. No estoy cocinando mientras Dios está hablando. No estoy haciendo otra cosa en la cocina mientras Dios está hablando a su pueblo. Presto atención a mi Dios porque es Dios el que está hablando a mi corazón. Es nuestra responsabilidad leer la Biblia, ¿no? Es nuestra responsabilidad meditar la Biblia. Este tiempo el que va a permanecer firme no solamente el que se congregue, y gloria a Dios por los que se congregan. Ya me preocupo y lloro por aquellos que no se congregan. Pero además de congregarnos fielmente, tenemos que leer Biblia. Tenemos que memorizar Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia, porque lo que nos va a sostener firme es la palabra de Dios, no otra cosa, ¿no? No es al aire la cosa. Entonces, olvidar, hijos de Dios, anoten esto. Olvidar es el comienzo de la desobediencia. Uy, ¿por qué desobedecí? Porque me olvidé de lo mismo que yo digo que es tan básico. Pero si es tan básico lo que está enseñando Alejandro. Bueno, demuestras que te olvidaste porque para ti es tan básico que llegaste a olvidarlo. Olvidar es el comienzo de la desobediencia. Claro, me olvidé de las 5 vías de alimentación del CB, por eso ya no las hago. ¿Se entiende? Y así con cada cosa. Así como el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el olvidar es el comienzo de la desobediencia. ¿Y por qué es tan tremendo esto? No alcancé a hacer un esquema. Siempre procuro hacer las cosas con el mayor amor por el Señor y por ustedes, pero no alcancé a hacer un esquema. Pero cuando olvidamos, dejamos de temer a Dios y naturalmente, como consecuencia, dejamos de temer el pecado. Aquí los que son buenos para el dibujo, si después mandan un pequeño esquemita, se lo agradezco. ¿Cuál es el esquema? Puede ser un círculo. Olvidamos la palabra por este principio de no recordar. Al olvidar la palabra, dejamos de temer a Dios. Al dejar de temer a Dios, dejamos de temer el pecado. Al dejar de temer el pecado, ¿qué pasa? Empezamos a vivir para el mundo y como el mundo. Y finalmente, ¿qué se cumple? Nos apartamos de la fe. Si alguien puede hacer un esquema, se lo agradezco de todo corazón. No alcancé. Pero creo que es bueno ver ese círculo vicioso. Cuidado con olvidar. Que eres grave, ¿no? No es que sea grave. Es que la palabra de Dios nos está advirtiendo algo que es de vida o muerte. Si olvido la palabra, dejo de temer a Dios. Al dejar de temer a Dios, dejo de temer el pecado. Eso me lleva a que yo empiece sin darme cuenta a vivir para el mundo y como el mundo. Y finalmente el paso siguiente es que me aparto de la fe. ¿En qué momento se fueron esos tiempos completos? En este esquema. ¿En qué momento se fueron esos de 24, ¿cuántos eran? 3. Esos 21 hombres que amaban a Dios, ¿qué les pasó? No se dieron cuenta de este círculo vicioso. Olvidar me lleva a dejar de temer a Dios, dejo de temer el pecado, empiezo a vivir como el mundo y me aparto de la fe. Eso es algo que le pasa absolutamente a todos, ¿no? Entonces por eso el Salmo 119 dice, el salmista, tremendo versículo, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánta Biblia estoy leyendo? ¿Cuánta Biblia estoy memorizando? ¿Cuántas cosas estoy yo apuntando cada vez que Dios me habla en un discipulado, en una reunión, en mi lectura privada? ¿Cuánto estoy apuntando de esto? ¿Por qué? Porque el salmista dijo, aquí está la receta para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos, guardo tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces un rol vital del Espíritu Santo, por supuesto, el Espíritu Santo cumple un rol vital en esto, es justamente ese. El Espíritu Santo nos recuerda al creyente las cosas que nunca debemos olvidar. Yo venía manejando el miércoles en la noche, no me acuerdo a qué hora ya, no me acuerdo, que me toca ir a la iglesia, ¿cierto? De la mañana hasta la noche. ¿Y sabes lo que pasó? Vengo manejando y el Señor me trae a memoria un versículo, porque el Espíritu Santo lo hace así cuando nosotros leemos la palabra, ¿no? Bueno, creo que ese tema lo prediqué, lo vimos entre nosotros. ¿Pero qué pasó? Y me empieza a venir la palabra, el que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y yo decía, Señor, qué fuerte la palabra, pero me está tirando mi corazón. ¿Se entiende cómo el Espíritu Santo nos recuerda?
Entonces yo dije, Señor, perdóname, ¿a quién? Quizás un consiervo, alguien de regiones, no estoy llamando. Y se me venía la palabra en mi memoria, ¿cierto? Porque uno dice, me la traje yo, no me la trae el Señor. El que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Se fijan? Cuando uno consume la palabra, el Espíritu Santo entonces nos trae las cosas a memoria. ¿Para qué? Para que las recordemos. Esa fue la promesa, ¿cierto? De Juan 14, 26, cuando dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo trabaja de la mano con la palabra de Dios. Si yo no leo Biblia, si yo no escucho Biblia, no estoy atento a escuchar lo que Dios me habla, es muy difícil que el Espíritu Santo haga su proceso de santificación en mí, porque es un trabajo compartido. La santificación es compartida. El Espíritu Santo siempre va a hacer el trabajo, pero yo debo comer el material, que es la palabra de Dios para mi vida. Entonces, Jesús conocía nuestra tendencia ¿a qué? A olvidar, ¿cierto? Nos olvidamos de lo que nos enseñaron hace 10 años de la palabra de Dios. Nos olvidamos de lo que nos enseñaron hace 5 años. Nos podemos haber olvidado de lo que Dios nos habló la semana pasada. Y eso es muy triste. Señor, no estoy poniendo atención a tu palabra. Y el mensaje aquí es justamente recuerden. Yo tengo problemas para recordar, entonces ¿qué hago? Anoto. Yo no tengo esa capacidad que muchos tienen aquí y lo admiro, ¿cierto? Que retienen. Me pasaba lo mismo en el colegio. O pescaba la clase o anotaba, pero las dos cosas yo no podía hacerlas. Tremendamente limitado. No tengo esa capacidad. Entonces escuchaba yo las clases y le pedía después a compañeras que tenían esa capacidad, que además tenían bonita letra, préstame los apuntes, porque ellas tenían la capacidad de escuchar y anotar. Yo no la tengo. Entonces, para prestar atención, ¿qué hago? Anoto, anoto, anoto y anoto. Si no, no puedo, ¿no? Entonces, recuerda que Dios está siempre con nosotros, ¿no? Pero Él quiere que nosotros no vivamos en esa tendencia a olvidar. Ojo, sobre todo que hoy día estamos en una presión constante del mundo, siendo atraídos por las cosas del mundo, siendo seducivos, ¿cierto? Por las cosas que no tienen ninguna importancia para nosotros, que no nos van a dejar nada en la vida, que son cosas temporales, terrenales y mundanales, en vez de que nosotros estamos escuchando perlas, oro de la palabra de Dios, y nos olvidamos en este tiempo. ¿Y por qué es mucho más fácil olvidar en este tiempo? No nos echemos la culpa, pero es verdad. Porque estamos en una generación donde está lleno de entretenciones por internet, televisión y aspectos que entretienen la mente. Entonces tenemos muchas más alertas de peligro nosotros que generaciones anteriores. Porque hay muchas cosas más que nos distraen de la palabra de Dios que como era antes. No una justificación porque nunca la tendremos. Según lo que estudiamos la semana pasada, no tenemos justificación. Pero tenemos que estar más alertas. Porque tenemos más entretenciones que nos quieren hacer divagar la mente para que nosotros no nos acordemos de lo importante que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice el versículo 16, cuando les dimos conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. ¿Por qué esta serie acerca del engaño y la verdad? Porque el que está escribiendo aquí es un testigo ocular de la vida de Cristo y es un testigo ocular de la glorificación de Cristo. Esto es tremendo, ¿no? O sea, aquí no estamos viendo la carta de un charlatán. A diferencia de los que tratan de engañar a los verdaderos discípulos, cuidado con los falsos maestros, está lleno en internet de falsos maestros, de falsos profetas. Por eso yo le digo a la gente, cuidado, ¿no? Cuidado, porque también existieron en la época de Pedro, y Pedro está diciendo, cuidado con estos falsos maestros. La próxima semana nos vamos a encajar exactamente en los falsos profetas y los falsos maestros. Así que no se la pierda, va a ser en miércoles, porque el lunes y martes es feriado, ¿no? Nos corremos para el miércoles. No se la pierda. El tiempo no vuelve atrás. Entonces, a diferencia de los que intentan engañar a los verdaderos discípulos, las enseñanzas de Pedro no son el fruto de su imaginación, como muchos falsos profetas. Aquí estamos hablando de un hombre que fue testigo ocular directo de los acontecimientos de Cristo. Fue su Señor y su Maestro. Fue tanto lo que marcó Jesús a Pedro. ¿Se acuerda ese pasaje cuando él y Juan fueron liberados de la cárcel y se les prohibió hablar acerca de Cristo? Ellos respondieron vigorosamente, nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios, porque así deben ser los cristianos valientes, ¿no? Yo no voy a dejar de hablar de Cristo porque a lo mejor en mi trabajo me van a molestar. No, hijos de Dios. Nadie me va a prohibir hablar de Cristo. ¿Por qué?
Porque uno puede decir, bueno, Pedro fue testigo de Cristo, ¿cierto? Les pregunto, ¿no somos testigos nosotros? Aló, buenas noches. ¿Sí? ¿Somos testigos? ¿Pero de qué? No me vayan a decir una herejía, por favor. Somos, siempre con Biblia, por favor, ¿no? Porque escuchaba esas tergiversaciones que hacen que la gente se confunda. Somos testigos de la obra que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nosotros. Somos testigos oculares del cambio en nuestra propia vida. Por tanto, tenemos toda la autoridad para testificar de Cristo tal como la tuvo Pedro. Él tuvo la bendición de tener al Señor cara a cara. Pero nosotros somos testigos de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y en nosotros. Entonces somos testigos. Qué hermoso eso, ¿no? Entonces, el 16 por eso dice, dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Si algo, hijos de Dios, nadie nos puede robar en nuestro testimonio. Nadie. Nadie le puede robar a usted la bendición de decir, el día que yo conocí a Cristo, Dios hizo esto. Me acuerdo cómo llegué a Cristo. Era un hombre enojón que no hablaba con nadie, un carácter, Dios mío, ¿cierto? Un pecador, andaba metido en las peores cosas, no entendía lo que era esto otro. Y hoy día puedo dar testimonio y decir, me ha costado. A mí también no hay problema, hijos de Dios. Pero puedo decir, bendito sea el nombre del Señor porque veo mi vida hoy día y digo, Señor, lo que ha hecho conmigo, eres fabuloso. Eres digno de toda gloria, ¿no? Sígueme cambiando, por favor. Me cuesta, mi corazón también lucha, ¿sí? Mañana les voy a mandar un audio que habla del principal enemigo que tenemos, que es la ley del pecado que opera en nosotros, ¿no? Y nos hace entender que aquí tenemos que luchar, hijos de Dios, hasta el final, ¿no? Porque lo importante no es cómo comenzamos, sino lo que dijimos al principio, cómo terminamos la vida cristiana, ¿ya? No nos vamos para otro lado. Sigamos, dice el versículo 16. Dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Una referencia a lo que Pedro junto con Juan y Santiago observaron y escucharon en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda cuando Jesús se transfiguró? Algo tremendo, tremendo. Él está dando testimonio aquí de lo que pasó en los evangelios. Por eso les digo siempre, lean los evangelios. Por lo menos tengan leído los evangelios. ¿Qué da testimonio Pedro aquí? De exactamente lo que pasó en el evangelio. Él, dice Cristo, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia o estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dígame, ¿quién le puede quitar este testimonio a Pedro? Él lo vio. Eso sí no lo hemos visto nosotros, no importa, hemos visto la maravilla del Espíritu Santo. Pero él vio la transfiguración con sus propios ojos. ¿Y qué pasó? A él no se le olvidó nunca más lo que vio. ¿Cómo debiéramos ser nosotros? Que no se nos olvide nunca más que el día que recibimos a Cristo. Que no se nos olvidara nunca más cuando recibimos la salvación. Que no se olvidara nunca más cuando Dios me dio la primera promesa. Pero ¿cuál es el problema que tenemos todos? Que se nos olvidan las maravillas de Dios que hemos visto, ¿no? Tal como dice la Biblia, que en el cielo hay un libro de la vida, donde están escritos los nombres de los verdaderos creyentes, y hay un libro de las memorias, donde Dios tiene anotado todo lo que hemos hecho en la vida, ¿ya? Nosotros también tendríamos que tener un libro de las memorias para que no se nos olvide. Porque se nos olvida, ¿o no? ¿Y en qué caemos? En el mal agradecimiento. Se nos olvida lo que ha hecho Dios con nosotros, Dios mío. Señor, el año tanto tú hiciste esto conmigo. Me diste esto, Señor, me bendijiste. Señor, me diste un trabajo. Señor, me ascendieron. Señor, tuve un hijo, una hija. Señor, me libraste de esta enfermedad. Nos vamos olvidando de las maravillas que el Señor ha hecho. ¿Y sabes lo triste? Que a veces nos olvidamos entre nosotros de los gestos de amor que hemos tenido entre nosotros. Nos olvidamos. Y eso está muy mal. Hay gente que se ha portado muy bien conmigo. Y eso yo lo recuerdo en mi corazón. No me olvido de eso porque he aprendido esto. Pero ¿de qué es lo que no me olvido para nada? De lo que Dios ha hecho en mí. Desde el 2005 hasta ahora. 17 años de vida cristiana. Usted tampoco irá a olvidarse de lo que Dios ha hecho. ¿Quién le puede quitar este testimonio a Pedro? Él vio la majestuosa gloria de Dios y vio esa voz descender del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Cristo fue transfigurado. Nosotros mismos oímos esa voz cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿cierto? ¿Qué está citando? Para que hagamos un enlace bíblico. ¿Qué está citando Pedro? Mateo, ¿no? Dice Mateo 17:2 acerca de la misma escena. Su rostro resplandecía como el sol, ¿cierto?
y su ropa se volviera blanca como la luz. Alejandro, ¿está solo en Mateo? No, también está en Juan. ¿Qué dice Juan? Hemos contemplado su gloria. Está también en Marcos 9, Lucas 9, para que vamos a seguir. Vamos a invertir más tiempo del necesario. Está en todos los evangelios. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro estuvo ahí. Este no es un charlatán, este no es un falso maestro. Este es un hombre que nos está hablando verdad. Entonces ahí es cuando vamos a ver por qué conecta el 19 de una forma tan hermosa. Ojo aquí, me quiero detener con algo muy especial. Así que si usted está planchando o cocinando, por favor deje eso de lado y concéntrese en la palabra. A raíz de todo esto que está diciendo Pedro, es que él entonces hace una afirmación tremenda para nosotros los cristianos. Que él dice ahora: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. ¿De dónde yo estoy obteniendo información para vivir y para tomar decisiones? ¿De la Biblia? ¿De dónde yo estoy obteniendo información para lo que tengo que hacer en el futuro? ¿Con quién me caso, Señor? La pregunta tan clásica, ¿cierto? Porque es una decisión importante. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante? ¿De dónde me estoy guiando? ¿De mis emociones? ¿De lo que yo quiero? ¿De mis anhelos personales? ¿De mi desarrollo personal y profesional? ¿O de lo que me está diciendo la Biblia? ¿Soy yo la palabra profética más segura? ¿Es mi amigo, es mi amiga? ¿No es cierto? Cuidado, cuidado. La próxima semana, les dije, comenzando el capítulo justamente 2 de Segunda de Pedro, vamos a ver el actuar de estos falsos maestros que se burlaban de la verdad, cómo engañaban, negaban la futura venida de Cristo. Y en el mismo sentido, ¿sabe lo que hacían? Desechaban el juicio final. No, eso del juicio final es mentira, no te preocupes. Así mentían para hacer creer a la gente que podía vivir de la forma en que se le dé la gana. Lamentablemente muchas iglesias han adoptado eso. No se predica el pecado, vivan como se les da la gana, ¿cierto? Seguro que no terminan en el cielo. Entonces, la próxima semana quiero hablarles de eso, ¿no? Pero quiero detenerme en esto. Así tenemos la palabra profética más segura. Por favor, anótelo, mire lo que va diciendo. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención y recordar en lo que más se ha nombrado hoy día. Como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura que usted tiene? ¿Está aquí? ¿Está conmigo esta noche? La Biblia. Yo le pregunto entonces, ¿por qué usted a veces le hace caso a falsos profetas para tomar una decisión en su vida? ¿Por qué usted le presta oído a un amigo o a una amiga que se da la autoridad inmerecida de profetizarle algo respecto de su vida y usted se guía por esa profecía y no por la Biblia? Usted sabe en el problema que se está metiendo, pero la responsabilidad es suya. ¿Sabe por qué? Porque usted le está prestando oído a alguien de la iglesia que está jugando el papel de falso profeta. Usted le está prestando oído a la iglesia a una mujer que está jugando el papel de falsa profetisa. No le estoy diciendo que las profecías no son de Dios, muy por el contrario. Las profecías que son de Dios han sido una tremenda edificación para mi vida, ¿cierto? Pero la palabra profética más segura es la Biblia. Ningún ser humano puede estar sobre la Biblia, ¿ya? Hay profecías que me han ayudado a mí a guiar mi vida, sí, pero siempre acompañadas de lo que dice la Biblia. Apréndete mejor la Biblia y tú, cuando te aprendas la Biblia bien, vas a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas porque tienes la Biblia metida en el corazón y eso es lo mejor para tu vida. Tienes la verdad de Dios metida en el corazón, por tanto las decisiones que tomes van a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces desobedecemos? Porque nos olvidamos de la palabra. ¿Por qué no fuiste a tal cosa? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Porque me olvidé algo tan básico que la Biblia dice que Dios manda a congregarse. ¿Se da cuenta que a veces nos creemos súper expertos y a veces no tenemos claro el congregarnos? Entonces dice, wow, ¿cómo si sabe tanta Biblia y se le olvidó el congregarse? Que se enseñar en la cita 1, 2 o 3 del CV. Por eso que no tenemos que siempre ser humildes y decir, aunque me repitan 100 veces un tema, tomarlo con humildad y no decir es que esto ya me lo sabía. Porque la palabra profética más segura es la Biblia, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que le dice, ¿se acuerdan este ejemplo? Jesús a Tomás. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen.
¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestra fe en algo que nos da testimonio de Cristo. No es cualquier locura, que no hay falsos profetas. Aquí hay hombres que vieron presencialmente a Cristo. Tenemos testigos oculares. Por eso que se atreve a decir después, esta es la palabra profética más segura. Tenemos un canon que es inspirado por Dios. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron con total autoridad. Esos sí eran profetas, porque eran inspirados por Dios para escribir el canon. Ya no hay profetas hoy día para escribir el canon. Tendríamos que agregarle libro a la Biblia, y eso es herejía. Y en el Nuevo Testamento, principalmente, ¿por qué fue escrito? Lo estoy mirando, estamos aquí en la reunión. Por apóstoles. Lo estamos estudiando, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Juan. Entonces tenemos una autoridad de parte de Dios para nosotros creer que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso yo le he preguntado a mucha gente esta semana, bueno, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si no, ahí estamos en problema. Los incrédulos operan al revés, ver para creer, ¿cierto? Entonces Jesús le dice a Tomás, tú estás operando como los incrédulos. Porque me viste, creíste. Dichosos los que no ven y sin embargo creen. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero tenemos un testimonio demasiado sólido y potente para entender que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos que muchos habían creído no basado en sus propias experiencias, sino en la palabra de Dios que habían escuchado o leído. ¿Cómo no va a ser potente ese testimonio? ¿Se da cuenta cuando pensamos bíblicamente? ¿Quiénes escribieron mayoritariamente el Antiguo Testamento? Los profetas. ¿De qué hablaban los profetas? No me quiero sentir solo esta noche. Ya me sané el rechazo, no importa. Pero, ¿de qué hablaban los profetas? Miren cómo es la Biblia, que a veces nosotros le ponemos duda. Decir, ¿será que así entonces lo hago o no lo hago? Los profetas hablaron siempre de Cristo, del Mesías que había de venir. No había bicicleta, Dios mío, no había carta, no había correos de Chile, no había telegrama. ¿Y de qué hablan los apóstoles? 600, 700, 800 años después, ¿de qué hablan? Del mismo Cristo. O sea, ¿tenemos algún ápice para dudar que la Biblia es la palabra de Dios? Ninguno. Por eso el apóstol Pablo, no traje ese versículo, pero el Señor me lo trae a memoria, dice que nuestra fe debe estar fundamentada en la doctrina de los profetas, Antiguo Testamento, y de los apóstoles, Nuevo Testamento. ¿A quién le creo? A los profetas del Antiguo Testamento. ¿A quién le creo? A los apóstoles del Nuevo, porque todos están hablando exactamente del mismo Cristo al que nosotros debemos apuntar en nuestra vida. Pero somos súper buenos para aprender el YouTube, ¿cierto? Y escuchar al último pastor que tiene la última enseñanza, que me está dando una enseñanza nueva acerca de lo que yo tengo que hacer con el dinero, o cómo es la cosa, ¿cierto? O esto, o pacta con Dios, dale plata a Dios, Dios te sana. Entonces, no, yo estoy escuchando y creo que Él tiene la razón. Decreta en tu vida porque entonces atraes la bendición de Dios. Eso se llama nueva era. Y es una hegemonía y una ideología satánica. Por eso que esta carta es tan importante, porque tenemos que votar completamente las doctrinas falsas de este tiempo. Tan solo decrétalo y lo recibirás. Usted se puede reír, pero usted no sabe la cantidad de iglesias que funcionan bajo esta doctrina. Y eso a usted le tiene que llevar a orar por los otros cristianos. Porque son cristianos que están siendo engañados, lamentablemente, por falsos maestros y falsos profetas. Que Dios nos libre más bien, porque uno dice, yo lo tengo tan claro. No, sería muy orgulloso. Señor, líbrame todos los días y guarda mi corazón y el de mi esposa, mi hijo, el de la iglesia, líbrame. Porque hoy día en YouTube recorre de todo. Pero como no leemos la Biblia, el diablo nos mete goles por todos lados. Vamos terminando, hijos de Dios, ¿no? Vamos terminando. Entonces, en primer lugar, ¿qué es importante? Los profetas de Dios en el pasado no observaron los eventos de la historia y luego dieron su opinión de cómo entendieron lo que habían experimentado. No, tampoco recibieron una idea de Dios. No, escribieron lo que les llegó por inspiración directa del Espíritu Santo. Y eso lo reafirma Jeremías, ¿no? Cuando dice que luego el Señor extendió su mano y tocándome la boca me dijo, he puesto mis palabras en tu boca, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento ya no existen, inspirados completamente por el Espíritu Santo para escribir el canon. La segunda enseñanza que entendemos es que ninguna profecía, vamos al término, ninguna profecía o enseñanza de la palabra llegó a los profetas de Dios como consecuencia de deseos de los profetas, intenciones de los profetas o iniciativas humanas. ¿Por qué? Porque dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura
surge de la interpretación particular de nadie. No se enreden, no significa que la Biblia no se puede interpretar. Está hablando al revés, desde el Génesis. Que nadie puede haber escrito algo por su propia interpretación. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, gloria a Dios. Sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? No está diciendo que no la podemos interpretar, porque también alguien pregunta, pero si dice que acá dice algo como que no se puede interpretar privadamente. No está diciendo eso, está diciendo que la Biblia no fue escrita por una interpretación humana. Eso es muy distinto. Por supuesto que tenemos que interpretarla nosotros privada y públicamente, pero ya está escrita la Biblia, ya el canon se cerró, ¿no? Y en tercer orden, hijos de Dios, cuando estos hombres hablaron, no lo hicieron de forma independiente, sino dice la Biblia, inspirados por el Espíritu de Dios. Como dijo Agustín de Hipona, ¿cierto? Cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Los autores de la Escritura, esto es tremendo entenderlo, arriesgaron su vida predicando a un mundo incrédulo. ¿Y por qué arriesgaron su vida? Porque ellos estaban convencidos, y así fue, de que habían recibido su mensaje de parte de Dios. Profetas inspirados por el Espíritu Santo, apóstoles que vieron a Jesucristo. ¿Qué otra prueba queremos? ¿Ver para creer? No la necesitamos. Nosotros también debiéramos dar nuestra vida predicando porque tenemos el mayor testimonio de tener este librito, que a veces no lo abrimos lastimosamente, donde tenemos completamente la revelación de lo que Dios le quiere hablar a su pueblo. Donde tenemos la evidencia de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles que escribieron el Nuevo, apuntando a un mismo mensaje, la salvación solamente a través del Mesías. Entonces quiero terminar con esta palabra que dice que no dejemos de dar gracias a Dios, recordando, valga la redundancia, que no debemos olvidarnos de lo que hemos aprendido, de lo más importante. Todavía no respondes qué es lo más importante. Vamos a terminar orando. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13 dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, miren, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Si yo tuviera que decirle así honestamente algo que Dios me ha tratado, es que los pastores somos sumamente criticados. No importa. Yo me he asegurado de algo. De predicarles la palabra. Dejé de dar charlas. Dejé de dar temas. Y me puse a predicar la palabra. Pero ¿cuál es el sentir siempre de la gente? Y aún puede ser esta noche. Mira cómo es el diablo. Puede decirte, lo que está diciendo el Alejandro no es así. No, no lo está diciendo el Alejandro. Lo está diciendo la palabra de Dios. El diablo queda desenmascarado cuando lo que estamos predicando no es lo que yo digo, es la palabra de Dios. Si Jesús es Dios, es porque lo dice la palabra, no yo. Si Jesús dice que ya nos ha dado todas las cosas para vivir la vida como Él manda, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Si la Biblia dice que, como hoy día hemos aprendido, que recuerden las cosas, el testimonio tremendo de Cristo, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y qué agradecimiento están dando en la iglesia de Tesalónica? Justamente esto. No dejamos de dar gracias a Dios, dice el apóstol Pablo a los creyentes, porque ustedes cuando oyeron la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana. Hay una mentira del diablo que dice, lo que dice el Alejandro no es cierto. No, ustedes son cristianos. La aceptaron porque saben que no estoy hablando yo, está hablando Dios a través de su palabra. La aceptaron no como palabra humana, sino como ¿qué? Como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Si seguimos esa lógica para que oremos, podemos inferir, amada iglesia, que con frecuencia, cuando desobedecemos, escúchenme bien porque aquí nos tenemos que decir una verdad, a botar otra mentira. Ya la semana pasada vimos que no hay excusas, dice la Biblia, no hay justificaciones, ¿cierto? Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Si seguimos esta lógica de este pasaje de Pedro, recordar, y que realmente la palabra de Dios, nosotros le demos la importancia de que es la verdad, porque habla del testimonio de Cristo, podemos inferir por una lógica que con frecuencia, cuando desobedecemos, ¿por qué lo hacemos? Entonces, si esta es la palabra de Dios, no está hablando Él, está hablando Dios a través de Él. Él está predicando palabra. Y entonces si la escucho y la desobedezco, ¿qué estoy haciendo? Estoy subestimando la autoridad de la palabra.
Porque nadie en su sano juicio estuviera frente a Dios y Dios le dijera esto y dijera, no, yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer de esta otra forma. Nadie, por cierto. Y cuando la Biblia entonces me está hablando algo, yo digo, no lo hago, lo que estoy haciendo en mi corazón, tengo que decirme la verdad, estoy subestimando la autoridad de que lo que estoy leyendo y lo que se me está predicando es de Dios. ¡Wow! Que no se nos olvide nunca más eso, ¿no? ¿Por qué crees tú que los falsos maestros hoy día traen una gran cantidad de seguidores pese a actuar con mentiras y engaños? Porque la gente desconoce la Biblia y le hacen pisar el palito de una forma muy, pero muy fácil. Creer o no creer que la Biblia es la palabra de Dios va a afectar tu vida y va a afectar tu obediencia. ¿Quién en su sano juicio, teniendo a Dios de frente, le desobedecería? Nadie. Cierra tus ojos en esta noche. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo justamente esto, que nunca nos olvidemos, ¿no? Y esta debe ser la razón porque nunca, yo que no quiero perderme un mensaje, no quiero perderme una reunión, porque Dios me va a hablar cada vez algo que yo no quiero perderme. Dios me va a hablar verdad. Mira, los hombres mueren, pasan, Pedro murió, pero la palabra de Dios vive para siempre. Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. El mundo se vuelve cada vez más oscuro, pero la luz profética que dice acá Pedro en el versículo 19 brilla cada vez más. Muchas profecías se han equivocado. La única palabra profética que jamás ha tenido un porcentaje de error es lo que tú tienes frente a tus ojos y es la Biblia. Entonces uno dice, es improbable que los falsos maestros descarríen a un creyente, a una creyente que edifica realmente su vida sobre la palabra de Dios y que espera la venida de su Señor. Pero pasa. El mensaje de Pedro en esta noche es: despiértate y recuerda lo esencial, recuerda lo más importante. ¿Saben por qué? Porque una iglesia que está dormida es el patio del recreo del diablo. Recuerden que fue mientras que los hombres dormían, los discípulos dormían, que el enemigo fue y sembró la cizaña en Mateo, ¿cierto? Mateo 13. Este mismo Pedro durmió en el monte de la transfiguración y casi se perdió toda esa experiencia gloriosa. Gloria a Dios que de repente despertó y hoy día lo puede contar, pero también se quedó dormido. Mantengámonos alerta, iglesia. Recordemos las cosas más básicas de la vida cristiana. ¿Recordar qué? Lo más importante. La verdad del Evangelio está confirmada frente a tus ojos por el testimonio profético del Antiguo Testamento y el testimonio apostólico del Nuevo. El Evangelio de Jesucristo es la verdad. Padre, te bendigo en esta noche porque tú quieres hablar a tu iglesia, librarla de mentira, engaños, y qué bendiciones que nos sumerjamos en esta carta, Señor. Señor, muchas gracias porque tenemos que recordar eso. A veces no pensamos bíblicamente, como dice un pastor, un autor de libros. Señor, es cierto. Está el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por Dios. Eso es una palabra autoritativa. Y está el testimonio de los apóstoles. Si tan solo pensar en eso, es imposible que ellos se pusieran de acuerdo. Es imposible que ellos no se equivocaran, porque fue escrita por humanos. ¿Pero por qué es todo perfecto? Porque eso estaba inspirado por el Espíritu de Dios. Señor, y me quedo con esto del final. ¿Qué debo recordar finalmente? Que no debo tener ninguna duda de lo más importante, porque la verdad de la salvación, la verdad del Evangelio de Jesucristo, que no se me olvide nunca, está completamente reafirmada en el testimonio profético del Antiguo Testamento y en el testimonio apostólico del Nuevo. Por eso Pablo dice, Señor, que nuestra doctrina, nuestra enseñanza debe estar cimentada en la doctrina de los profetas por un lado y la de los apóstoles por el otro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Señor, te bendigo, porque tú estás botando mentiras, engaños, doctrinas. Señor, como les decía esta noche, aún oro por la iglesia cristiana evangélica en Chile, en el mundo. Señor, muchos ya no predican el evangelio, ya no se predica de pecado. Señor, la gente está actuando sobre doctrinas de la nueva era, de la ley de atracción,
de muchas cosas terribles que jamás debieron haberse colado en la iglesia. Y te oramos porque nosotros también podríamos caer, no estamos exentos, excepto de que en cada reunión abramos la Biblia, excepto de que en cada uno de los días que nos quedan de vida empecemos a tomarnos en serio el estudiar la Biblia, excepto que realmente nosotros estemos cada vez más llenos y llenos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Es la única forma de no caer, porque estaríamos cimentando sobre la roca, y no tan solo leerla, sino al entender que es la palabra de Dios, obedecerla como nunca antes, Señor. Perdónanos, yo te pido perdón porque quizás también en mucho tiempo en mi vida cristiana dudé, ¿será cierto esto que dice la Biblia? Escuchaba al mismo diablo en mi mente, pero tan solo entender esto de los profetas y los apóstoles, Señor, botó los muros, las barreras, las mentiras. La Biblia es la palabra de Dios. Señor, ¿quién en su sano juicio podría desobedecer a un Dios que le habla directamente? Te pedimos perdón porque muchas veces escuchamos algo y lo desobedecemos, no entendiendo que eres tú el que nos está hablando algo. Señor, cambia nuestro corazón como iglesia, cambia nuestro corazón como ministerio, que seamos una iglesia no perfecta, pero que vive en la palabra, que predica la palabra. Señor, que habla la doctrina que tu palabra habla. Líbranos de los falsos profetas, los falsos maestros, de las enseñanzas equivocadas, Señor. Y aun si nos equivocáramos en algún detalle, porque todos vamos a fallar, que tengamos la suficiente humildad para reconocer un error y corregirlo. Porque así fue también en tu iglesia primitiva. No había perfección, pero había humildad, Señor. Y si se equivocaban en algo, lo corregían. Porque necesitamos, más que nunca en este tiempo, vivir en la verdad de tu palabra. Yo te oro para que ninguno se pierda, Señor, ninguno sea engañado con las atracciones de este mundo. El diablo nos quiere entretener en el día a día para que andemos tan preocupados y entretenidos de las cosas del mundo que no tengamos palabra de Dios en nuestro corazón. Y entonces estamos haciendo un verdadero patio para que Satanás se tome un tremendo recreo. Y como no tenemos Biblia en el corazón cada día, el diablo dispara verdaderos dardos de fuego, dice la Biblia, para atacarnos, para engañarnos, para hablarnos falsedades. Porque tu palabra lo evidencia como padre de mentiras y mentiroso desde el comienzo. Muchas gracias porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aquí tenemos que perseverar, luchar, dar esta lucha, esta guerra hasta el último día. Recordando que no se te olvide lo más importante. La verdad del Evangelio está asegurada por los testimonios de la propia palabra, los proféticos y apostólicos. Que no se te olvide lo que aprendiste cuando eras nuevo o nueva. Que no se te olviden esas cosas que eran tan básicas, pero que a veces en nuestro orgullo no obedecemos porque se nos olvidaron en el corazón. Llévanos a conocerte más en este tiempo. Yo te oro, Señor, para que ninguno se entretenga en los negocios de esta vida como tú le dijiste a Timoteo, sino que comience a servir a aquel que lo llamó o la llamó por soldado. Bendito sea tu nombre, Señor. El nombre precioso de Jesús. Amén y amén.